Egunon, hay que ser sinceros, porque esta película del Sustituto, salida en el año 2021, porque el Sustituto parece remitir a Tom Berenger, aquellas producciones de años 80, 90, con trasfondo en institutos de los Estados Unidos de América. Y esa portada, eh, alguien con uniforme blanco, remite tal vez al uniforme blanco de Carrero Blanco, digamos que puede en cierta medida retraer a cierto espectador a la idea de otra vez con Carrero Blanco y con Operación Ogro y con todas estas cosas. No, van otra vez derivada que nunca se ha tratado respecto a la presencia de ciudadanos de cierto país centroeuropeo en el ámbito del Estado. Porque al fin y al cabo, cuando vemos el inicio de la película, vemos a un policía, que luego se nos presentará como tal, en un autobús, yendo desde un lugar a otro. Evidentemente es una forma de presentación curiosamente próxima, en lo conceptual, visualmente hablando, aquella en San Francisco, en Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, en la que Leonard Nimoy, Spock y William Shatner, Capitán Kirk, digamos que se ven con una panda de hippies, a pesar de que evidentemente estamos en los años 60, pero para los republicanos siempre son hippies. Ponen la música a todo volumen y bueno, pues están estando. Estoy recordando aquí la canción que estaba tocando ahí en la película en el año 1986. Y evidentemente cuando con ese golpe de mano Spock le quita la música, todo el mundo aplaude en el ámbito del autobús. Es una invitación a decir que esto es una realidad, es una ficción, hasta qué punto es realidad y ficción. ¿Mm? Es una declaración de intenciones, no solamente respecto al personaje, sino respecto a la trama. Porque a veces hay que establecer la dialéctica de que puede ser un poquito de ficción para que luego no tengas problemas legales para con la historia verdadera. Nunca se sabe. Es una reflexión que dejo encima de la mesa. Pero evidentemente volvemos a la historia donde tenemos esa circunstancia donde alguien, con su familia, con su mujer, la persona interpretada por Vicky Luengo, van hacia la costa, hacia Calpe, en la provincia de Alicante, la idea de que, bueno, pues parece que su hija tiene una enfermedad y el entorno urbanita de Madrid no es suficiente para el elemento de posibilidad. Por ejemplo, en la zona más al norte, la zona de San Sebastián, Bilbao, en los años 50 y 60 hubo un cierto concepto de, bueno, pues como eran y siguen siendo zonas húmedas, donde la humedad en el ambiente es importante, algunos elementos pulmonares debían de ser tratados en climas más cálidos y secos. Y algunos establecieron segundas residencias en localidades de La Rioja, por ejemplo. Y por lo tanto, pues para ese concepto de tratar de sanar. Pues por ejemplo, con este policía pasa algo parecido con la idea de que igual en la zona alicantina, cerca del Mediterráneo, pueda tener una mayor facilidad para una recuperación del problema sanitario y de salud que pueda tener la hija. Y ahí tenemos el acercamiento de este personaje que ha sido curtido en las calles de Madrid como policía, con esos truquitos respecto a la delincuencia a la que se ha enfrentado, y llega a Calpe y evidentemente tenemos esa doble virtud respecto a que tienen que encontrar un lugar donde vivir, evidentemente para el siguiente septiembre, porque estamos hablando de comienzos del año 1982, para el siguiente septiembre un colegio para la criatura, para poder establecerse como familia, y evidentemente es un policía que han mandado como sustituto a alguien que ha fallecido. La... Tiene un compañero, pelo descuidado, con bigote, gafas, fuma muchísimo, un jefe cuyo actor ya conocemos, en general, de otros productos, y una circunstancia un poco se huele rara. Pero bueno, estas cosas que pasan. Esa rareza ya se descubrirá por sí misma a continuación.
y les mandan una de sus primeras misiones a ir con el coche a un determinado lugar. Parece como que habitualmente la idea es que cuando le envías a hacer una patrulla es para investigar, para ver qué demonios está pasando allí. Pero el asunto es al revés. Parece que están guardando un sitio donde viven unos amables ancianos alemanes. Hasta que en un momento dado aparecen dos personas con un coche y acaban teniendo un encuentro con este policía que en su intento del deber cree que son atacantes a esos amables ancianos que están allí simplemente dejando pasar la vida. Y bueno, pues les dice el capitán, esto es asunto de Madrid, nosotros no nos importa, ha sido un machote, así que vamos a la oficina de verdad, no a la oficina alternativa que es el bar de la acera de enfrente, donde todo el mundo está contentísimo, el macho español, y luego brazo en alto dicen ¡Arriba España! Con lo cual dice uh, 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 díjole. Y en otro plano temporal tenemos esa idea de precisamente una muchacha que parece que está escarbando en la memoria histórica y va a encontrar a la que en principio creíamos que pudiera ser Vicky Luengo, es decir, la mujer, pero no es la mujer, es la doctora que también está interina en el hospital para cubrir la baja de un médico que ha salido por un tiempo, por mucho tiempo, y ahí es cuando 40 años después, pues le encuentra a esta doctora y es parte del relato respecto a lo que pasó, porque hay una notificación en un documento de prensa de ese año respecto a algo que pasó en ese año 1982. Ahí está precisamente la circunstancia respecto a la propuesta cinematográfica del sustituto, en donde se establece esa idea de hay un puesto vacante donde hay un sustituto. ¿Pero por qué? Murió esa persona. ¿Murió de manera natural? ¿Fue un asesinato? ¿Quién mató a esa persona? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los alemanes? ¿Por qué están ahí? Claro, porque es un elemento interesante. Donde pareciera que España no cuenta, no tiene ningún papel. Un país. Y por eso se ejemplifica precisamente en el hecho de la Copa del Mundo, que fue seleccionada en el Estado español. Digamos que como nadie tiene una máquina del tiempo, ¿verdad? Yo apenas tenía un mes. Mi padre fue al partido Francia-Inglaterra. Tenía menos de un mes. ¿No? Y fue al partido que se celebró en San Mamés. Y salió por patas porque evidentemente las hinchadas francesas e inglesas, sobre todo los hooligans ingleses, se metieron a darse de hostias, porque parece que les gusta más que ver el partido. Y viendo el mal rollo que había, dijo, yo de aquí me piro. Evidentemente el primer partido, después de la prepotencia y chulería, una España que iba muy crecidita, se la pega con Honduras, con lo mono, lo mono que bajan del árbol, los que fueron civilizados por España, ¿no? Pues mira, toma. ¿Mm? Y luego había una segunda vuelta donde digamos que los alemanes acabaron por la cara a España, para casa. Bueno, ya estaban en casa, muy bien. Y la final fue entre Alemania e Italia. Es curioso porque ahí tenemos el triángulo del eje: Mussolini, Hitler y Franco. Y al fin y al cabo, Franco era el que menos pintaba de todos, porque en la guerra civil los que acabaron por tomar las riendas del suministro de armas y de todo esto, bueno, fueron Alemania, Italia, y luego con la Segunda Guerra Mundial España pues jugó su mini papel, pero al final no hizo nada. Ahí tenemos, curiosamente, ese desafío entre el Mercedes y el SEA 127, en donde, bueno, con los tuneos del personaje policía, protagonista, digamos que establece esa
comparativa mística entre lo que realmente vale un español ingenioso y un alemán conducido por un fanático. Es interesante, pues. Esta propuesta es interesante porque trasciende la memoria, de aquellos momentos en donde evidentemente tenemos una realidad que viene determinada por la frase que se dice al final de la película, y es una en donde se establece una... bueno, podría salir del ámbito de... Sun Tzu o de cualquier otra realidad parecida, pero no sale de otra persona, que es Olivier Goethe. Cada 2 o 3 generaciones, cuando se agosta la memoria y desaparecen los últimos vestigios de las masacres anteriores, la razón se eclipsa y otros hombres vuelven a propagar el mal. Es interesante e importante tener memoria de lo que ha sucedido. Y aquí tenemos una memoria de los nazis, que vivieron en el Estado español a amparo del Estado español franquista y que luego siguieron viviendo años después inmersos en el ámbito de la democracia. Porque aquí el personaje que acaba teniendo un final trágico y está esperando la forma de cambio en octubre de ese año 82, está gobernando la OCDE, la que se suponía que era parte del régimen anterior, como muchos de sus integrantes. A veces se decía la idea de que los franquistas eran los de la Alianza Popular, pero exministros franquistas también había en la Unión de Centro Democrático, empezando por el propio Adolfo Suárez González, si bien había tenido una exégesis interior ahora de hacer cambios para que el país transitara hacia la democracia, a pesar de que evidentemente también se puede decir lo que Iñaki Sagasti suele decir, de que la mañana habría llegado aunque el gallo no la hubiera anunciado. Si es que al fin y al cabo el alba ocurre todos los días y no hay nadie que necesite que lo anuncie. Ciertamente el momento de cambio es ese en donde, después de esa actuación brillante, le dan un cambio de apartamento por uno bastante mejor, y ahí tenemos la introducción del fenómeno de la promoción inmobiliaria como elemento de creación de riqueza y asociado a este grupo de alemanes que le invitan no solamente a tener un reloj, cosa que estará incorporado también al que le ha sustituido, sino también la idea de la fiesta de primavera, que curiosamente es el día 20 de abril. Qué día más bonito para celebrar el cumpleaños de alguien, ¿verdad? Tito Adolf, ¿verdad? Encubierto como la fiesta de primavera. Y ahí cuando ve todos esos uniformes a cara descubierta, es cuando dice, hay que irse. Mujer, hay que irse. Oh, qué la fiesta tan bonita que es. Hay que marcharse de aquí. Porque estos son unos nazis. Los que tengo en la comisaría son unos fascistas. Y al lado tenemos un bar de neonazis, de neofascistas, que levantan el brazo y dicen arriba España. Es un entorno de extrema derecha, caldo de cultivo nutrido de las herencias del régimen anterior. Por tanto, es un elemento que está apartado intencionadamente de la vida pública, sobre todo porque en ese momento ha generado riqueza en el entorno de ese marco alicantino. Por tanto, es un círculo cerrado. Por eso, cuando termina el asunto, le decimos a la vagina, hijo puta, cabrón, porque se ha roto el esquema vital que tenían con los alemanes. Un modus vivendi eróticamente reprobable si uno piensa en las cámaras de gas, en los campos de exterminio, en los campos de concentración, en los gitanos, en los judíos, en los homosexuales, en los católicos, en los protestantes, en los rojos, en los comunistas, en los socialistas, en los democristianos, en toda la gente que fueron internadas y exterminadas por el Tercer Reich por una posición
de nosotros y de ellos, absolutamente increíble e intolerable, que va contra la humanidad. Todas aquellas personas que cometiendo delitos luego trataron de blanquearlos y de ocultar su pasado, algunos viviendo muchos años. Por eso, películas como estas, incardinadas en realidades, como esa Calpe, ese entorno, que luego se mencionan Denia, Benidorm, esa España de los años 70 y 80 que seguía siendo útero de fascistas internacionales, donde habían vivido plácidamente en la dictadura plácida, como dijo Mayor Oreja, que vivió tan joven y tan bien en ese elemento como era la dictadura franquista. Por lo tanto, es interesante. Ciertamente se puede decir que es una película donde hay una serie de conveniencias, es cierto, para el tema del guión. Tal vez se pueda establecer esa relación con ciertos elementos. Pero eso no deja de que la historia es verdadera. El trasfondo es cierto. No sé si la historia tal cual, exactamente, estos hechos respecto a un policía que sustituye a otro, que por su codicia le pasan ciertas cosas y sufre por ello, por haber traspasado determinados umbrales y por lo tanto haber dado la posibilidad a la aparición de este muchacho huérfano. Un elemento interesante. Y se menciona para Cuellos, para que se trate de establecer la idea de que no es un rojo separatista de toda la vida, sino un mártir de la causa, un hijo de mártires de la causa nacional. Y por lo tanto, cuando llegue al final, se tenga la idea de que es una simple persona honesta, nacida y criada en un determinado contexto así, pero libre pensadora y con capacidad de afrontar los desafíos por sí misma. Y por tanto, ahí está esa circunstancia que da que pensar ciertamente. Esa relación histórica del nazismo con la España de Franco, esa circunstancia respecto a lo que luego acabó pasando por antiguos pejecetes que tuvieron circunstancias y con pasado removido y blanqueado, ¿no? Que viven tranquilamente sus últimos días en países democráticos. Y como digo, el compañero ha hecho precisamente una panoplia de informes que está esperando a la llegada de Felipe, el camarada Felipe. Aquí llegan los socialistas, como él, que es una minoría. ¿Eh? Es curioso porque luego tenemos precisamente que Valencia será nido de Joan Lerma entre el año 83 y el año 95. Una comunidad donde los socialistas tendrían mayoría absoluta. Ojo, cuidado. Lo cual es curioso, es simplemente curioso el dato verídico. Como digo, no sé si esta historia tal cual está basada en hechos reales, inspirada en hechos reales, o es la conjunción de varias historias que cristalizan en un argumento que está empacado y empactado en esta idea. Por lo menos a mí sí me dejó impactado, visionado. Es una forma de golpe en el hígado, esta película del sustituto. El título es bastante anodino, pero el trasfondo es bastante brutal. Brutal y merecedor de un visionado, o de más de uno, por lo menos uno. Sobre todo para todos aquellos que tienen la palabra España metida en la boca cada 5 minutos. Que no paran de ver banderas rojigualdas por todos lados. Esta gente tendría que ver esta película simplemente para poder reflexionar, aunque igual no les guste, aunque quieran después replicar e ir en contra de ella. Simplemente una película interesante, con una propuesta razonablemente distinta y necesaria respecto a esa historia de dar cobertura
los tiranos de una dictadura caída, pero cuyos restos nunca estarán del todo vencidos, porque, y esta es una lección que hay que asumir ciertamente, la historia no es una fotografía que queda para la memoria. La historia es corriente, no de que sea vulgar, sino de que corre hacia el mañana. Va corriendo. Y por lo tanto hubo un momento en el que se le pudo ganar al totalitarismo, pero el totalitarismo siempre vence porque hay personas que una vez olvidado el pasado y las consecuencias de ese pasado tienen la tentación de volver a seguir los cauces personales en tanto en cuanto piensan que por vías extra diplomáticas, fuera del diálogo, fuera de la negociación, es posible avanzar hacia un horizonte de lo que se cree que es lo que debe ser un entorno. Y por lo tanto, se establece la idea de que con violencia, con extorsión, con chantaje, con caminos extra políticos, es posible establecer ese vínculo. Por eso el personaje del hijo de la tabernera encajaría perfectamente en 1936. Perfectamente. Esa es parte de la reflexión, no solamente del momento, no solamente del pasado, no solamente de la memoria respecto a la Shoah, al holocausto, a los que se responsabilizaron de esa circunstancia tan trágica, sino también para la idea de que no pueda surgir por ausencia de memoria en el futuro gente que intente iniciar el mismo camino. Porque hemos de recordar que en España hubo campos de concentración y si no hubo de exterminio es porque el Tercer Reich perdió la guerra. Ojo, cuidado, porque la frenología y otras ciencias de la investigación, creo que incluso el doctor Vallejo Nájera estuvo influido en estas circunstancias. Se puede investigar respecto a doctrinas que triunfaron en la Alemania nazi, respecto al gen rojo, ¿no? Cosas que son muy repugnantes y repulsivas y merecen ser tomadas en seriedad, consideración y luchadas y combatidas. Esta película, en principio, sin explicarlo todo a fondo, una historia sencilla de un policía que simplemente llega a otro pueblo donde, por razones de la familia, necesita estar allí, pero se encuentra con determinadas cosas que en principio no le explican y van concatenándose y acaba explicándose cómo es que el sustituto al que él cubre, bueno, pues cómo murió y por qué murió y qué es lo que condiciona esa muerte y por qué se ha producido, y destapando un caso absolutamente terrible que merece ser explicado ciertamente. Ahí está El Sustituto, una película que recomiendo vivamente y que, como digo, me dejó bastante impactado y el visionado. Seguramente sea duro decir, pero si no te impacta es que no tienes corazón. Así de sencillo. Para bien o para mal. Que te guste o no. Pero si no te impacta es que no tienes corazón. Y sin más, es que ricasco. Auroroat, Betty Gelpea.